Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La ironía del estatus, cuando el clasismo se vuelve contra ti. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Isabella en una cafetería del viejo San Juan. Yo había ido a Puerto Rico por trabajo, una de esas conferencias corporativas que mi empresa organizaba cada año. Ella trabajaba como arquitecta en un estudio local, estaba revisando unos planos mientras tomaba café. Lo que me llamó la atención no fue solo su belleza, sino la pasión con la que hablaba por teléfono sobre la restauración de edificios históricos. Isabella no sabía que yo venía de una familia adinerada de Connecticut. Para ella, era simplemente David, un tipo de Nueva York que diseñaba páginas web. No le mentí, técnicamente era cierto, aunque omití que mi familia poseía una cadena de hoteles y que mi trabajo era más bien supervisar las inversiones familiares. Mi hermano mayor, Jonathan, siempre fue el hijo perfecto. Harvard, MBA, casado con Catherine, una socialité de Boston cuya familia tenía un apellido que aparecía en museos. Vivían en una mansión en Greenwich, formaban parte de 3 clubes de campo, y su vida social giraba alrededor de galas benéficas donde la gente donaba dinero para sentirse mejor consigo misma. Cuando les conté sobre Isabella, la reacción fue predecible. Jonathan frunció el ceño y preguntó sobre su pedigrí familiar. Mis padres, aunque más discretos, intercambiaron esas miradas que conocía desde niño. Catherine fue la más directa, una arquitecta puertorriqueña. ¡Qué pintoresco! La primera vez que Isabella vino a casa fue para el cumpleaños de mi padre. Llegó con un vestido elegante pero sencillo, había investigado sobre vinos y trajo una botella excelente. Hablaba 3 idiomas, tenía una maestría del MIT y podía conversar sobre arte, política o arquitectura con cualquiera. Pero nada de eso importaba para Jonathan. Durante la cena, él se las arregló para hacer preguntas cargadas. ¿Tu familia tiene terrenos en la isla? ¿Conoces a los Ferré? ¿Tu padre se dedica a qué exactamente? Isabella respondía con gracia, pero yo veía cómo se tensaba. Cuando mencionó que su padre era maestro de escuela pública y su madre enfermera, Jonathan prácticamente se atragantó con su vino. Después de esa noche, comenzaron los comentarios. No es que no me guste, decía Jonathan, es que no encaja con nuestro mundo. Catherine era menos sutil, es muy dulce, pero imagínate llevarla al club de campo. No sabría de qué hablar con las demás esposas. Lo que más me dolía era que Isabella lo notaba. Ella, que había crecido en una familia trabajadora pero orgullosa, que había luchado por cada oportunidad, que había diseñado edificios que aparecían en revistas de arquitectura, se sentía pequeña en presencia de mi familia. Jonathan insistía en que era por mi propio bien. Mira, David, es una chica encantadora, pero piensa en el futuro. Los niños, la educación, el círculo social. ¿Realmente quieres que tus hijos no encajen en nuestro mundo? Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente irónica. Mientras Jonathan criticaba a Isabella por no ser la apropiada para nuestro círculo social, él mismo se había convertido en el paria de ese mismo círculo. Todo comenzó con algunos comentarios desafortunados en una cena benéfica. Jonathan, después de unos tragos de más, había hecho observaciones sobre la gente que no aporta valor a la sociedad. Sus palabras exactas fueron algo así como que ciertos elementos estaban diluyendo los valores tradicionales. El problema fue que lo dijo delante de Margaret Whitfield, cuya familia había sido filántropa durante generaciones y cuya hija adoptiva era de origen dominicano. Margaret, con su influencia considerable, comenzó a correr la voz sobre las actitudes problemáticas de Jonathan. Luego vino el incidente en el club de golf. Jonathan había objetado públicamente la membresía de un empresario exitoso de origen mexicano, alegando que no era el tipo de persona que mantendría los estándares del club. Lo que no sabía era que este hombre era el sobrino del presidente del club, quien había construido su fortuna desde cero y era respetado por todos. Catherine, desesperada por mantener su posición social, comenzó a distanciarse de Jonathan en eventos públicos. No puedo seguir asociándome con estos comentarios, le dijo. Está afectando mi reputación y mis proyectos benéficos. La gota que colmó el vaso fue cuando Jonathan hizo comentarios despectivos sobre una familia italiana que había donado millones al hospital local. No solo los ofendió, sino que se granjeó la enemistad de media docena de familias influyentes que consideraban a los Benedetti como amigos cercanos. En menos de un año, Jonathan se encontró excluido de las cenas importantes, sus invitaciones a eventos exclusivos desaparecieron, y sus amigos comenzaron a evitarlo. Catherine, finalmente, pidió el divorcio. No puedo estar casada con alguien que es el hazmerreír de nuestro círculo social, le dijo. Mientras tanto, Isabella había sido invitada a diseñar la nueva ala del Museo de Arte de la ciudad. Su proyecto no solo era brillante, sino que había conseguido donaciones de familias prominentes que admiraban su visión y profesionalismo. Irónicamente, algunas de estas familias eran las mismas que ahora rechazaban a Jonathan. La situación llegó a su punto más surrealista cuando Isabella y yo fuimos invitados a la inauguración del proyecto del museo. Jonathan, que había sido excluido del evento,
Nos vio desde el exterior del edificio mientras nosotros hablábamos con personas que antes él consideraba su gente. En la inauguración, Isabella brilló. Habló sobre la importancia de preservar la historia mientras se abraza la diversidad cultural. Su discurso fue aplaudido por toda la élite social que mi hermano tanto veneraba. Personas que él consideraba superiores la trataban con respeto y admiración genuinos. Después del evento, recibí una llamada de Jonathan. Por primera vez en años, su voz no tenía esa arrogancia característica. David me dijo, creo que me equivoqué con Isabella. Y creo que me equivoqué con muchas cosas. Le conté sobre su llamada a Isabella esa noche. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Ella, con esa generosidad que siempre la había caracterizado, simplemente sonrió. La gente puede cambiar, dijo. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Pero el daño ya estaba hecho. Jonathan había pasado tanto tiempo construyendo muros basados en prejuicios que se había encerrado a sí mismo. Su obsesión con el estatus y la apropiabilidad social lo había convertido en exactamente lo que él siempre había temido, alguien inapropiado para su propio círculo social. La ironía era perfecta y dolorosa. Él había rechazado a Isabella por no ser lo suficientemente buena para nuestro mundo, pero resulta que era él quien no era lo suficientemente bueno para ese mundo. Su clasismo, su intolerancia, su obsesión con mantener ciertos estándares lo habían convertido en un paria. Isabella, por otro lado, había sido aceptada no a pesar de su origen, sino por su talento, su inteligencia y su carácter. Las mismas personas que Jonathan creía que nunca la aceptarían, la habían abrazado completamente. Un año después, Isabella y yo nos casamos. La ceremonia fue en Puerto Rico, una celebración hermosa que combinaba nuestras culturas. Muchas de las familias prominentes de Connecticut vinieron a la boda, incluyendo a los Whitfield, los Benedetti, y otros que habían rechazado a Jonathan. Catherine, ya divorciada, vino con su nueva pareja, un filántropo de origen colombiano que había conocido en una gala benéfica. Isabella le dijo durante la recepción, lamento mucho cómo te tratamos al principio. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos más en nuestro mundo. Jonathan vino solo. Durante la recepción, se acercó a Isabella. Quiero disculparme, le dijo. No solo por cómo te traté, sino por no ver desde el principio lo que David vio en ti. Eres una mujer extraordinaria, y mi hermano es afortunado de tenerte. Isabella, siempre elegante, le respondió, Jonathan, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Después de la boda, Jonathan comenzó un proceso de reflexión profunda. Empezó a trabajar como voluntario en organizaciones que ayudaban a familias inmigrantes, no para recuperar su estatus social, sino porque genuinamente quería cambiar. Le tomó tiempo, pero gradualmente algunas personas comenzaron a ver su transformación como auténtica. Pero la lección ya estaba aprendida. La apropiabilidad social no se trata de apellidos o cuentas bancarias. Se trata de carácter, de cómo tratas a otros, de que contribuyes al mundo. Jonathan había aprendido, de la manera más dura posible, que el verdadero estatus viene de ser una buena persona. Isabella nunca tuvo que demostrar que era apropiada para nuestro mundo. Resultó que nuestro mundo necesitaba demostrar que era apropiado para alguien como ella. Hoy, 5 años después, Isabella y yo tenemos 2 hijos hermosos. Crecen hablando inglés y español, conociendo tanto los rascacielos de Manhattan como las playas de Puerto Rico. Conocen a sus primos en Connecticut y a sus abuelos en San Juan. Para ellos, la diversidad no es algo a lo que hay que acostumbrarse, es simplemente la vida. Jonathan, ahora soltero pero en proceso de reconstruir su vida, es un tío maravilloso. Ha aprendido español básico para comunicarse mejor con la familia de Isabella, y nuestros hijos lo adoran. Sigue teniendo sus momentos, pero hay una humildad en el que nunca había visto antes. La ironía final es que Jonathan ahora entiende lo que Isabella siempre supo, que el verdadero privilegio no es nacer en una familia adinerada, sino tener la oportunidad de elegir qué tipo de persona quieres ser cada día. Y que la verdadera clase no se hereda, se gana. A veces, cuando veo a Isabella jugando con nuestros hijos en el jardín, hablándoles sobre la importancia de tratar a todos con respeto, sobre valorar las diferentes culturas, sobre ser orgullosos de quienes son sin menospreciar a otros, pienso en lo cerca que estuve de perderla por los prejuicios de mi familia. Pero también pienso en Jonathan, sentado solo en su apartamento después de perder todo lo que una vez consideró importante, aprendiendo finalmente que el amor y el respeto no se pueden comprar, heredar o fingir. Se tienen que ganar cada día con cada acción, cada palabra, cada elección. La historia de Isabella y mía es una historia de amor que triunfó sobre el prejuicio. Pero también es la historia de Jonathan, un hombre que tuvo que perder todo para encontrar lo que realmente importaba. Y tal vez, al final, esa sea la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero que a veces el cambio viene con un precio que no esperábamos pagar. Epílogo.
Hace 2 semanas, Isabella ganó un premio internacional de arquitectura. En la ceremonia, rodeada de los arquitectos más reconocidos del mundo, dio un discurso sobre la importancia de construir puentes, no solo físicos sino culturales. Habló sobre cómo la arquitectura puede unir comunidades y crear espacios donde todas las personas se sientan valoradas. Jonathan estaba en el público, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, se acercó a nosotros. David me dijo, gracias por no renunciar a ella cuando yo te pedí que lo hicieras. Gracias por mostrarme que estaba equivocado. Y Isabella, con esa gracia que siempre la ha caracterizado, le respondió, Jonathan, todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Incluso cuando cometemos errores, incluso cuando lastimamos a otros, siempre podemos elegir ser diferentes mañana. Esa noche, mientras manejaba a casa con mi familia, pensé en lo extraña que puede ser la vida. Como las mismas cualidades que mi hermano una vez vio como defectos en Isabella, su humildad, su falta de pretensiones, su conexión genuina con personas de todos los orígenes, fueron exactamente las cualidades que la hicieron tan querida por el mundo que él tanto valoraba. Al final, no fue Isabella quien tuvo que cambiar para encajar en nuestro mundo. Fue nuestro mundo el que tuvo que expandirse para incluir a alguien como ella. Y todos fuimos mejores por ello. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.